para comenzar. Ok, perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de los medicamentos para el abordaje del síndrome coronario con respecto a lo que ya habían visto en la sesión clínica anterior de la fisiopatología y todo la parte como específica de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de un poco de los medicamentos para abordarlo. Entre los medicamentos utilizados en el síndrome coronario tenemos diferentes familias. Se pueden usar los trombolíticos, que estos ayudan a disolver el coágulo sanguíneo que está bloqueando la arteria. También se utilizan los nitratos, estos mejoran el flujo sanguíneo al ensanchar los vasos sanguíneos. También los antiplaquetarios, estos ayudan a prevenir la formación de coágulos. También los beta bloqueadores, estos reducen la demanda de oxígeno en el miocardio. Luego también están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como más conocidos como IECA. Esos ensanchan los vasos sanguíneos y mejoran el flujo. Los antagonistas de calcio también se pueden utilizar, que son vasodilatadores coronarios, y las estatinas, que reducen la cantidad de colesterol en el síndrome coronario y pueden estabilizar los depósitos de placa, por eso haciéndolos menos propensos a la ruptura, y son parte como fundamental del tratamiento en la fase aguda. No todos estos medicamentos se van a utilizar, sino dependiendo del estado del paciente. Nosotros en el hospital manejamos un kit de síndrome coronario para la emergencia, para el tratamiento en la fase aguda del paciente. Este kit contiene las 3 aspirinas de 100 miligramos, un Lipitor de 80 miligramos y 2 Brilintas, que cada tableta es de 90 miligramos. Este kit siempre se mantiene en el servicio de urgencias. Se lo confecciona farmacia y se lo entrega para que siempre tengan por lo menos 2 o 3 paquetes, para en caso de una emergencia no tengan que ir directamente a farmacia, sino ya lo tengan a mano. Entre algunos medicamentos que se pueden utilizar es la terapia antiisquémica. Esto es que todo para el manejo del dolor, ¿verdad? En la angina. Entre esos está la nitroglicerina. Es un agente vasodilatador. Este actúa reduciendo el consumo de oxígeno. También disminuye el volumen y la presión telediastólica y se absorbe bastante rápido y mejor en mucosa. Entonces, por eso es que se utiliza sublingual inicialmente en 3 dosis con intervalos de 5 minutos. No se debe mastigar ni tragar la tableta, sino colocar siempre debajo de la lengua para una mejor absorción. En pacientes que no alivian con las tabletas se utiliza la vía intravenosa y se puede a dosis de 5 a 10 microgramos por minuto. Se va aumentando la dosis hasta alivio del dolor o que se disminuya la presión arterial. Este medicamento, la nitroglicerina, tiene un metabolismo hepático. Se debe usar con precaución en presencia de bradicardia severa, en hipotensión, en caso de una taquicardia o infarto del ventrículo derecho. No se debe usar en pacientes que hayan ingerido sildenafil en las últimas 24 horas. Es sumamente importante preguntarle al paciente estos datos, porque la posibilidad de que el paciente haya ingerido sildenafil o tadalafilo puede producir una hipotensión profunda y hasta la muerte del paciente. Entonces, las dos presentaciones que tenemos es la nitroglicerina sublingual, viene en presentación de tabletas de 0.5 miligramos, y la intravenosa. Este es un frasco de tiene 5 miligramos por mililitro, y en total el frasco tiene 10 mililitros. Entonces, en sí, el total tiene 50 miligramos. Para hablar un poco más de la nitroglicerina intravenosa, la nitroglicerina intravenosa es un nitrato orgánico. Entonces, no diluido, está presente de una forma como líquido volátil, que es de color blanco o amarillo pálido, y es espeso y es inflamable y por ende explosivo. Entonces, debe diluirse siempre antes de su administración
ya sea en suero fisiológico o glucosado, para evitar que las soluciones tengan los explosivos. Se debe evitar, como lo indicaba anteriormente, en pacientes que tengan hipotensión. Esto quiere decir una presión arterial sistólica menor a 90, una bradicardia marcada, ejemplo, que tenga 50 latidos por minuto, menos de 50 latidos por minuto, o en caso de una taquicardia, que quiere decir más de 100 latidos por minuto, o que se tenga una sospecha de un infarto en el ventrículo derecho. La dosis inicial es de 5 a 10 microgramos y se va titulando según sea necesario para aliviar los síntomas de angina. Se puede incrementar de 5 microgramos por minuto cada 5 o 10 minutos hasta 20 microgramos por minuto. Si la angina persiste, se puede aumentar 20 microgramos por minuto, pero lo máximo es a 400 microgramos por minuto, lo que se puede ir aumentando el, el paso del medicamento. La nitroglicerina no requiere ajuste de dosis en caso de problemas hepáticos o renales. Se requiere utilizar, eso es muy importante, se requiere utilizar sueros libres de PVC, ya que la nitroglicerina migra con mucha facilidad a los plásticos. Entonces, se debe utilizar sueros fisiológicos que sean libres de PVC para evitar esto y no debe mezclarse con otros medicamentos. Es un medicamento fotosensible, se debe proteger de la luz, sobre todo en infusiones mayores a 2 horas. Entre las reacciones adversas más comunes es la hipotensión, mareos, parestesia, disnea, somnolencia, hipersensibilidad, la metaglobinemia, sobre todo en dosis mayores a 7 microgramos por kilogramo minuto. Puede ocasionar también palpitaciones, taquicardia, náuseas y vértigo en el paciente. Está contraindicado en pacientes obviamente con hipersensibilidad a la nitroglicerina o algún nitrato, en uso concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa, que es el sildenafil o tadalafilo, en insuficiencia circulatoria aguda, en miocardiopatías y también en glaucoma de ángulo cerrado. Como algunas advertencias, se puede ocasionar dolores de cabeza, sobre todo con la primera administración. Puede ocasionar hipotensión grave, también una hipotensión ortostática, sobre todo acentuado por el etanol que presenta la nitroglicerina. Esto es sobre todo en la nitroglicerina intravenosa. Se utiliza con precaución cuando hay casos de hipovolemia. Se debe evitar su uso en pacientes que tengan una hipotensión grave, bradicardia, como lo he mencionado ya varias veces, es sumamente importante tener esto en cuenta y puede también aumentar la presión intracraneal. Perdón. Perdón, ahí una consulta. El tema de las soluciones libres de PVC, bueno, me parece que es algo un poco reciente. Hay algunos artículos por ahí de hace 2 años para acá, me parece, y desde entonces es que se ha venido hablando de este tema, ¿verdad? Tal vez también para comentarlo con los chicos. Nosotros tenemos algunas ya, ¿verdad? Algunas soluciones libres de PVC que las pueden pedir a ustedes o están en el stock nuestro en caso de que tengan que preparar de estos medicamentos que requieren solución libre de PVC. Sí, correcto. Por el momento, digamos, ahorita nosotros en farmacia tenemos también disponible, en caso de que llegaran a necesitar, sí tenemos suero fisiológico. El de 250 es el que estaba disponible ahorita y el de 100 estaba agotado. Pero sí, sí hay disponibles por cualquier cosa en farmacia. Gracias, Doc. Entre otros nitratos que la verdad no los agregué a la presentación es porque no se utilizan en la parte aguda del infarto, sino ya pos o pre, ¿verdad? Que el médico se lo indique. Está, por ejemplo, el mononitrato isosorbide, que la marca comercial es Medocor, que tenemos disponible en el hospital. Viene en una presentación de 20 miligramos. Este también es un vasodilatador. Se usa en angina. Normalmente la dosis como antianginoso es de 20 miligramos cada 12 horas, pero no se aborda en episodios agudos, sino hasta después, porque el inicio de acción de estos no es tan rápido como la nitroglicerina.
Entonces, igual tiene los mismos efectos secundarios y igual está contraindicado su uso con sildenafil o tadalafil, pero sí está utilizado también como antianginoso. También se puede utilizar el fentanilo en caso de que no se pueda utilizar nitroglicerina para ahorrar la parte del dolor por la angina. Entonces, se puede utilizar también, normalmente la dosis es de 50 a 100 microgramos, ¿verdad? Se puede administrar tanto intramuscular como intravenoso lento por unos 1 o 2 minutos. No se debe administrar nunca infusión intravenosa rápida porque esto puede provocar una rigidez del músculo y esquelético y de la pared torácica y ocasionar problemas de ventilación y por ende hasta un paro respiratorio. Se puede administrar también por infusión continua y entre los efectos adversos más comunes es estreñimiento, náuseas y vómitos. Después tenemos los agentes beta bloqueadores. Estos reducen la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la contractilidad, mejorando así la perfusión coronaria. La administración bioral debe utilizarse lo más temprano posible en ausencia de alguna contraindicación. Y este grupo de medicamentos se considera parte rutinaria del tratamiento. El uso intravenoso no se utiliza tanto porque se ha estudiado y se ha encontrado que se ha cuestionado por su potencial riesgo de aumentar el shock cardiogénico. Entonces, su uso en la fase aguda es solamente oral. Pero pues a nivel educativo, el hospital sí tiene betabloqueadores intravenosos. Tenemos, por ejemplo, el bisoprolol o el propanolol, en caso de algún uso que no sea en la fase aguda. Luego, entre los más utilizados son el carvedilol y el bisoprolol. Ambos están disponibles en el hospital. Hay diferentes marcas comerciales. Por ejemplo, de bisoprolol tenemos Corentel, Concord, vienen de 2.5, 5 y 10 miligramos. El carvedilol, que es el Corec o el Coriol, es de 6.25, 12.5 y 25 miligramos. Pero pues en la fase aguda, el que se tiende a utilizar más y el que más utilizan acá en el hospital es el carvedilol de 6.25 miligramos, una dosis estándar. Estos fármacos se recomiendan en todos los pacientes, salvo que existan contraindicaciones como lo son bradicardia severa, la hipotensión, asma o que tengan algún edema agudo de pulmón y EPOC. En EPOC en especial en aquellos que tienen un riesgo elevado. Luego también tenemos los antagonistas de calcio. Estos no son de uso diario, digamos, en la fase aguda, pero pues son partes del tratamiento. Estos son vasodilatadores coronarios. Se recomiendan en aquellos pacientes con síntomas persistentes o recurrentes después de haber utilizado la nitroglicerina y betabloqueadores. También se usan en aquellos que presentan contraindicaciones para el uso de los betabloqueadores. También tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. Estos no se administran en la fase aguda, se administran mayor a 24 horas después de que el paciente se haya estabilizado y dado que su efecto es bastante beneficioso a tiempo prolongado y puede prescribirse por un tiempo indefinido por el médico tratante. Son utilizados en pacientes que persistan con hipertensión a pesar de haber sido tratados ya con nitroglicerina y betabloqueadores. En pacientes con disfunción sistólica o que tengan también una insuficiencia cardíaca y también en pacientes diabéticos. Entre los efectos secundarios más comunes son la tos, la hipotensión, el angioedema y puede ocasionar fallo renal. Pasando un poco a la terapia antiplaquetaria, que es parte de la terapia que se utiliza en el hospital, el protocolo para abordaje en la fase aguda, la aspirina. Este debe utilizarse de inmediato ante cualquier manifestación de enfermedad coronaria y continuarse por tiempo indefinido, según lo valore el médico. La aspirina actúa inhibiendo irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas y previene así la formación del tromboxano A2, disminuyendo la agregación plaquetaria por esta vía.
Se utiliza en síndrome coronario sin elevación del ST o también en infarto agudo de miocardio con elevación del ST. La dosis, según literatura, normalmente va de 362 a 325 miligramos administrados STAT, digamos, en el momento de la crisis. Lo único, según literatura es así, pero pues lo que nosotros utilizamos según los protocolos del hospital son 300 miligramos en dosis STAT. Hay que tener sumamente cuidado en pacientes mayores de 75 años, porque esta dosis STAT de carga de 300 miligramos puede ocasionar un sangrado digestivo en estos pacientes. La aspirina no requiere ajuste de dosis renal. Si se tiene un aclaramiento de creatinina menor a 10 mililitros por minuto, se debe evitar su uso. También evitar su uso en enfermedad hepática, pero ya en estado grave. Y en pacientes mayores de 75, no dar la dosis de carga de 300 miligramos, que los que le indicaba antes, por el riesgo de sangrado. Entre las reacciones adversas está dolor abdominal, la úlcera gastrointestinal, náuseas, acidez, vómitos, hemorragias tipo sangrado, sangrado prolongado, trombocitopenia, aumento de enzimas pancreáticas, aumento de nitrógeno ureico, también es importante en sangre, hipotermia también puede ocasionar. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los AINES, con pacientes que tengan hipersensibilidad a los salicilatos, debido a que tienen una estructura química similar y entonces no se puede descartar de que haya una sensibilidad cruzada con su uso. También está contraindicado totalmente en pacientes que tengan sangrado digestivo activo. Otro antiplaquetario sería el Plavix. En el hospital tenemos la marca Clopidogrel es el principio activo y tenemos el Plavix en el hospital, es de 75 miligramos. Este igual inhibe la agregación plaquetaria, disminuye los episodios isquémicos, se inicia con una dosis de 300 miligramos y luego se continúa con 75 miligramos al día. No requiere ajuste de dosis renal y hepático. Entre las reacciones adversas, igual, causar hemorragias, puede ocasionar hipersensibilidad, erupción cutánea, púrpura trombocitopénica, dolor de cabeza, visión borrosa, hipotensión, colitis, diarrea, puede ocasionar también una úlcera duodenal, insuficiencia hepática y aumento de la creatinina sérica. Está contraindicado en hemorragias patológicas, en todo tipo de hemorragia activa igualmente está contraindicado, en insuficiencia hepática significativa, ya en la fase bastante grave, en ictericia colestática y también en hipersensibilidad al clopidogrel. Y también tenemos otro antiplaquetario que sería el ticagrelor. Este es el que está en parte del protocolo que tenemos en el hospital para el tratamiento de estos pacientes, que es lo del kit de síndrome coronario. Entonces, se prefiere su uso antes que el clopidogrel. Tiene una dosis de carga de 180 miligramos lo antes posible, que son 2 tabletas de 80. Después bueno, se debe iniciar lo antes posible y luego continuar con dosis de mantenimiento, ¿verdad? Estas dosis de mantenimiento normalmente es que los primeros 12 meses después del diagnóstico se inicie con una dosis de 90 miligramos cada 12 horas y después de 12 meses se puede reducir la dosis a 60 miligramos 2 veces al día. Igual no requieren ajuste de dosis renal o hepático, solo en casos que sean muy severos de la enfermedad. Entre los efectos secundarios, pues todos tienen similares efectos secundarios, pueden igual causar hemorragia, bradicardia, disnea, puede ocasionar también apnea del sueño, púrpura trombocitopénica, náuseas y aumento de la creatinina sérica. Igual está contraindicado en hemorragias, insuficiencia hepática grave o moderada, de moderada a grave, perdón, y en uso concomitantes con AINES o, por ejemplo, la warfarina, ¿verdad? Medicamentos que aumenten el riesgo de sangrados.
Luego tenemos la terapia anticoagulante. En este caso tenemos la heparina. Existe una división de la heparina, que están las heparinas de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas. Entre las heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, tenemos la enoxaparina, el Clexane. Estos se van a utilizar en pacientes que no van a someterse a una intervención coronaria. La dosis se ajusta en función al peso del paciente. No se requiere titular la dosis, entonces normalmente se prefieren este tipo de heparinas y en pacientes menores de 75 se usa 1 miligramo por kilogramo cada 12 y en mayores de 75 0.75 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y también tenemos la heparina no fraccionada. Esta se recomienda cuando se debe realizar alguna intervención coronaria por vía percutánea al paciente, ya que esta sí se puede realizar ajustes frecuentes de la dosis cada 6 horas. Entonces se prefiere y es mucho más fácil revertir el efecto en caso de que sea necesario. La heparina intravenosa, el frasquito tiene 5.000 unidades por mililitro y el frasco en total tiene 5 mililitros. En caso que se necesitara revertir el efecto, el antídoto sería la protamina, que es el antídoto. Para el abordaje de la isquemia en sí, se utiliza embolio intravenoso. Normalmente se inicia por 60 unidades por kilogramo, máximo 5.000 unidades, luego 12 unidades por kilogramo hora, hasta un máximo de 1.000 unidades por hora, y luego se mantiene hasta que la terapia cambie a una estrategia más invasiva. No requiere ajuste de dosis hepática ni renal. Se puede administrar sin diluir o diluida en suero fisiológico o suero glucosado. Se debe usar con precaución en pacientes con riesgo igual de hemorragias. Entre los efectos adversos más comunes está la ulceración, el eritema, irritación de la piel en lugar de la inyección, eso sobre todo en los que son subcutáneos, como la enoxaparina. Puede ocasionar también hiperpotasemia, hematomas, trombocitopenia inducida por heparina, osteoporosis, hematomas o vasoespasmos. Y está contraindicado en trombocitopenia grave. No sé si alguno tiene una duda hasta el momento o continuamos. Doc Gabriel tiene una, pero es con respecto al labetalol, entonces si gusta la hacemos al puro final. Ok. Nada más para que nos quede ahí el recordatorio de que Gabriel le hizo la pregunta. Ok, perfecto. Luego, entonces, vamos a hablar un poco de los fármacos fibrinolíticos. Este tipo de medicamentos no se va a utilizar en todos los pacientes, se va a utilizar según lo vea necesario el médico, ¿verdad? Y ya en caso de que el paciente no mejore al usar estos medicamentos, pues se tiene que hacer un cateterismo al paciente. Los fármacos fibrinolíticos se dividen en específicos y no específicos. Entre los específicos, lo que hacen es una lisis de la fibrina en la superficie del coágulo sin afectar al fibrinógeno circulante. Entre estos tenemos el tenecteplasa y el alteplasa, pero a nivel privado y en el hospital el que tenemos es el alteplasa. Y los no específicos, estos convierten tanto al plasminógeno circulante como al unido al coágulo en plasmina. Entonces destruye todo. Y entre estos tenemos a la streptokinasa y este no está disponible a nivel privado, solo lo tiene ahorita disponible la caja. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en el alteplasa, el Actelice, que es el que está disponible en el hospital. Es un frasco de 50 miligramos, es un medicamento trombolítico selectivo y tiene especificidad selectiva por la fibrina, que es lo que le decía, no destruye todo, sino va directamente a destruir el coágulo. Está utilizado para infarto de miocardio con elevación del ST sobre todo. Entre las dosis para pesos, cuando el peso es mayor a 67 kilogramos,
se debe infundir 15 miligramos en bolo por 1 a 2 minutos, a veces hasta 5 minutos, luego seguido de 50 miligramos por otros 30 minutos, luego 35 miligramos por 1 hora, para una dosis máxima total de 100 miligramos. Y en pesos menores a 67, igual se inicia con 15 miligramos por 1 a 2 minutos, luego se pasan 0.75 miligramos por kilogramos por otros 30 minutos y por último 0.5 miligramos por kilogramo por 1 hora, para igual una dosis máxima total de 100 miligramos. También quería mostrar un poco de cómo reconstituir el Actilise, porque tal vez no todos lo han utilizado. Vienen 2 frascos, en un frasco viene el principio activo, el Alteplast, y en el otro lo que viene es un suero fisiológico para reconstituir. Entonces se deben retirar ambas tapas, normalmente, como ya normalmente sabemos, se debe limpiar el tapón de goma de cada uno de los viales con una toallita. También viene dentro de la caja una cánula de transferencia que ayuda a poder disolver el medicamento. Esta ya viene estéril, entonces no hay que desinfectar, y vienen 2 tapas por aparte para agregar cada uno. Entonces se va a iniciar con el frasco que tiene el agua estéril. Entonces se debe mantener el vial de agua estéril vertical sobre una superficie estable y se debe perforar el tapón de goma en el centro del tapón con la cánula. Y se debe presionar con cuidado, pero firmemente. Y después se sujeta el vial con el Actilise, que es la sustancia seca, y se coloca arriba. Igual se atraviesa, ¿verdad?, en la parte del tapón en el centro. Luego se mezcla, se debe agitar suave o inversión lenta mediante la cánula de transferencia. Para la reconstitución se espera que se forme una ligera espuma, entonces siempre es importante dejar reposar para que las burbujas se dispersen. Perdón. Igual el Actilise no requiere ajuste de dosis, tanto renal como hepáticas. Si se desea una mayor dilución, se puede diluir en un volumen igual de cloruro de sodio o de dextrosa para lograr una concentración final de 0.5 miligramos por mililitro. Entre las reacciones adversas más comunes, mayor al 10%, son las cardiovasculares, como una hemorragia intracraneal, entre el 1 al 10%, ictus isquémico, también puede ocasionar en dermatológicos equimosis, en gastrointestinales una hemorragia gastrointestinal, también puede ocasionar hemorragia en el tracto genitourinario o embolia pulmonar. Y al 1%, menores al 1%, lo que puede ocasionar es arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, el shock cardiogénico, el edema cerebral, trombólisis, hipotensión, urticaria o vómitos. Está contraindicado cuando hay un sangrado activo interno, cuando hay accidente cerebrovascular, cuando hay algún traumatismo craneoencefálico, cuando hay embarazo, hepatitis activa o cirrosis, en hipertensión severa no controlada o cuando hay alguna neoplasia intracraneal. El Actilise se metaboliza en hígado y los antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico son los medicamentos que antagonizan su efecto. Debe usarse con precaución en caso de predisposición de sangrados y usarse con precaución también con el uso concomitante con medicamentos que afecten la coagulación, como la heparina, la warfarina, AINES. Después, por otro lado, también se pueden utilizar algunos vasopresores ya en caso de shock cardiogénico. Ya esos no son en uso en la fase aguda, sino en paciente ya que queda hospitalizado y que le ocasionó un shock cardiogénico.
Se puede utilizar la norepinefrina en estos casos. Tenemos disponible en el hospital el Leonor, que viene en una concentración de 4 miligramos por 4 mililitros. Esto está indicado en el shock cardiogénico ocasionado por un infarto. La dosis usual para eso es de 0.1 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto y se va ajustando o titulando según la respuesta. Debe diluirse en 250 mililitros a 1 litro de suero glucosado y administrarse como una infusión. Se debe lograr una concentración de 4 microgramos por mililitro. Se prefiere la administración por vía central. Si no se dispone de alguna vía central, se puede administrar por otra vía, pero en un periodo corto, menos de 72 horas. Se debe estar monitorizando frecuentemente el sitio del catéter para identificar rápidamente la extravasación. Luego se debe ir reduciendo la infusión lentamente y solamente es estable en suero glucosado, muy importante, porque en otros sueros precipita. Entre las reacciones adversas más comunes, ansiedad, bradicardia, hipertensión, arritmia cardíaca, mareos, sudoración, dolor de cabeza. Para el manejo ya de pacientes que tengan este medicamento, tienen que estar en cuidados intensivos para poder monitorizar más a fondo el paciente que tiene la infusión con el medicamento. Y también se puede utilizar la dobutamina. Este se utiliza también en shock cardiogénico que no logra los objetivos hemodinámicos con la terapia vasopresora, sí, el Leonor. Se utiliza en infusión continua de 2 a 5 microgramos por kilogramo minuto y se debe titular según igual las necesidades. La dosis máxima es de 20 microgramos por kilogramo por minuto para llegar a una concentración de 500 microgramos por mililitro. Es estable en suero fisiológico, glucosado o lactato de Ringer y después de que es reconstituido es estable 24 horas. No requiere igual ajuste de dosis y es un medicamento fotosensible que debe protegerse de la luz. Entre las reacciones adversas más comunes que aumentan la frecuencia cardíaca, cefalea, disnea, hipotensión, flebitis, taquicardia y náuseas. Está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a la dobutamina y también con hipersensibilidad a los sulfitos, en especial a los pacientes asmáticos que pueden presentar reacciones como broncoespasmos. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, Doc, muchísimas gracias por la presentación, la verdad. Estuvo demasiado completa y agradecer a todos los que se conectaron. En realidad, ahí habemos 44 personas conectadas. Gracias a todos por tomar su tiempo para conectarse. Ojalá que esto sea de provecho. Como les decía anteriormente, la última sesión clínica, tal vez uno piensa que esto no le incumbe o que es algo con lo que tiene poco contacto, pero uno nunca sabe las vueltas de la vida. Ahora vamos a tener también la sala de hemodinamia en Lindor, así es que no sería nada raro que empecemos a tener muchos más pacientes con síndromes coronarios, que nos lleguen a los servicios de emergencia. Igual que ustedes conozcan qué medicamentos tenemos disponibles es súper importante y cómo prepararlos. Como las anteriores, esta sesión les va a quedar en el YouTube. Nada más voy a abrir un periodo cortito de preguntas para no quitarles más tiempo, tal vez para hacer la que Gabo hizo por mensaje. Dice, Doc, al final, ¿la Betalol para los pacientes con emergencias hipertensivas está disponible o aún no tenemos disponibilidad ahora que estamos con los beta bloqueadores? Sí, está disponible la Betalol. Viene en presentación de la ampolla de 5 miligramos por mililitro. Bueno, tiene 5 miligramos por mililitro, pero la concentración final de la ampolla es de 4 mililitros y sí está disponible ahorita en el hospital. No le hablé tanto porque no se utiliza tanto en la parte como agudo, pero pues sí se puede utilizar, ¿verdad? Y también otros diagnósticos. La dosis usual, igual aunque no lo coloqué ahí, puede ser de 10 a 20 miligramos como dosis inicial, ¿verdad?
y luego se puede repetir dosis de 40, 80 miligramos a intervalos de 10 minutos hasta alcanzar la presión arterial deseada, perdón. No se debe exceder una dosis total de 300 miligramos y luego, digamos, de su uso en la emergencia se puede pasar a antihipertensivos orales. También como importante en la parte de la dilución, este se puede administrar sin diluirse en concentraciones de 5 miligramos por mililitro. Y también se pueden utilizar por infusión continua. Que en infusiones continuas se prefieren que sea como una concentración de 1 miligramo por mililitro. Y también es estable después de, digamos, la estabilidad del medicamento por 24 horas, ya sea a temperatura ambiente o refrigerado. Entonces son como datos igual importante que sepamos que tenemos disponibles, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda con respecto al labetalol. ¿Alguna otra duda, chicos, o algo que quieran comentar?